Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer una pequeña presentación del licenciado Dr. Juliano. Es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Orientó profesionalmente a la organización de sistemas y a la planificación económica financiera. En forma paralela a su desarrollo profesional, está especializado en tareas de geopolítica y economía. En particular, desde la década del 80, ha venido estudiando la problemática de la deuda externa y su relación con la política económica argentina. Nos obliga a hablar del trabajo que el licenciado Juliano realiza de manera activa con su obra 10 volúmenes sobre la problemática de la deuda pública en Argentina. Es este libro llevado en 10 volúmenes. Ante tanta desgracia que vive nuestro pueblo con sus datos de miseria, indigencia y pobreza, siempre ha sido nuestro orador una voz que rechaza de manera enérgica los condicionamientos que imponen los poderes de la usura y la finanza. Solo me resta decir a modo de advertencia a todos nosotros, los aquí presentes, la frase del pensador Edmund Burke: para que triunfe el mal, basta que los hombres de bien no hagan nada. Será responsabilidad nuestra divulgar lo que el licenciado viene haciendo desde hace más de 30 años. Muchas gracias, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación, por las palabras de Fernando y por la presencia de todos ustedes. Díganme si se escucha bien en todos lados, también atrás. ¿Se escucha bien este nivel de voz? Yo he hablado acá en numerosas oportunidades y veo caras conocidas, pero tengo siempre un deber con quienes me escuchan por primera vez. Y para los que ya me escucharon otras veces, sirva esta introducción como mero recordatorio. Luego voy a entrar en materia. La idea es que yo les quería transmitir a ustedes una serie de informaciones, comentarios, análisis sobre el cuadro de situación del endeudamiento público argentino, ahora ya en vísperas de las elecciones del 27 de octubre. Creo que es algo oportuno hacerlo porque por lo menos cada uno que va a votar, cada uno que está siguiendo la situación política, por lo menos tiene un panorama actualizado. ¿Estás? Sí. A ver, todo mi esfuerzo está puesto en transmitir a la gente cuál es la verdadera problemática de la deuda pública argentina. Es decir, frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. La gente tiene una percepción muy confusa del tema y no tiene culpa la gente porque no se lo explican, al revés, existe una verdadera maniobra de desinformación por la tríada maldita entre gobiernos de turno, clase política y medios, cuyos esfuerzos están en desinformar a la gente sobre lo que realmente ocurre en materia de endeudamiento, ¿no? Yo digo siempre que en la Argentina rige una desgraciada premisa: todo lo verdaderamente importante es secreto. Y siendo la deuda lo más importante en materia de economía y finanzas, es lo más secreto. La aclaración, que la he dicho muchas veces, es muy simple. La deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. 2. La deuda no es un hecho aislado, no es un episodio, no es un tema puntual, concreto, solamente la deuda es un sistema. Es decir, es un conjunto de piezas, un conjunto de procedimientos que sigue una determinada lógica. 3. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Es decir, frente a qué problema estamos cuando hablamos de deuda. Y ahí es donde surge un problema eterno, que es el problema de la usura. La usura en el mundo moderno, la usura entendida como un sistema en el cual el deudor nunca deja de ser deudor. Esta es la clave de la usura, porque normalmente el prestamista usurero
Se dice, es alguien que actúa mal, pero tiene razón, pide que le devuelvan su dinero. Y en el mundo moderno no es así. En el mundo moderno, en un mundo donde hay cada vez más pobres, hay cada vez más hambre, lo que principalmente sobra en el mundo es dinero. Hay exceso de dinero en el mundo. Es lo que se llama exceso de liquidez. Sobra dinero en el mundo, en un mundo donde cada vez aumenta más la pobreza, el hambre, la marginación. Esta es la gran asimetría. Y eso es producto de la usura, porque la usura, entendida como es en profundidad, no es solamente el mayor poder que tiene el acreedor sobre el deudor. San Alfonso María de Ligorio, en el siglo XVIII, explicaba que en realidad el usurero, el prestamista usurero, lo que hace es avanzar sobre el patrimonio del deudor, porque en definitiva la persona que no puede pagar sus deudas termina hipotecando sus bienes, entregando sus recursos, y eso es lo que directa o indirectamente persigue el prestamista usurero: apropiarse, desposeer al deudor y consecuentemente afianzar su poder como prestamista. Por eso esta es la premisa que yo siempre señalo. La verdadera lógica final de la usura que persigue el prestamista no es que el deudor pueda pagar la deuda, sino al revés, que no la pueda pagar nunca. Y este es el caso de la deuda argentina. Por eso hice esta brevísima, apretada introducción para que lo que voy a hablar ahora se entienda, se pueda encuadrar mejor. Datos oficiales. Al 30 de junio de este año, la Argentina debe 350.000 millones de dólares según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. No toda la deuda está en dólares, pero el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera. Principalmente dólares, secundariamente euros y después otras monedas que van desde libras, yenes, francos suizos, pero en conjunto la deuda pública del país, esos 350.000 millones de dólares, que es la última cifra oficial actualizada, esa deuda está mayoritariamente en moneda extranjera. Esto es el principal factor de vulnerabilidad de la deuda argentina, porque el Estado recauda en pesos, pero la deuda y sus intereses la tiene que pagar en dólares. Y cuando, como ha ocurrido y ha venido ocurriendo desde el año pasado hasta la fecha, se producen macro devaluaciones, el país entra en cesación de pago porque no tiene forma de que el dinero que recaude le alcance para compensar no solamente el capital, sino los intereses que tiene que pagar por esa deuda que viene en moneda extranjera. Más de la mitad de los intereses que se pagan son en moneda extranjera. Unos poquísimos datos, y una aclaración importantísima. Ojo que cuando hablamos de la deuda nos estamos refiriendo solamente a la deuda en cabeza del Estado central. Acá no está la deuda consolidada de provincias, municipios, no está la deuda de empresas del Estado, de organismos nacionales, de fondos fiduciarios, no está el agujero negro de los juicios contra el Estado perdidos con sentencia en firme, y no está la deuda del Banco Central. Los únicos tres datos que tenemos son: Estado Central, 350.000 millones de dólares. Banco Central, que es una cuenta separada, 74.000 millones de dólares más. Consolidado de las provincias, unos 30.000 millones de dólares. Así que si de los tres datos conocidos, Estado Central 350, Banco Central 74, provincias 30, tenemos que la deuda nacional pasaría a los 450.000 millones de dólares. El PBI, la riqueza que produce el país, estaría entre 380 y 400. O sea, las cifras reales nos darían que el endeudamiento es superior a toda la riqueza que produce el país en un año, como punto de referencia. Pero no los quiero marear con números, y menos si no tengo pizarrón, porque si por ahí uno tenía pizarrón, garabateaba algunos números. Pero el propósito no es que ustedes retengan las cifras, es que tengan una idea comparativa. Porque, caso concreto, el país debe 300, siempre ateniéndonos, decimos, al gobierno central, o sea, el gobierno nacional, el gobierno Macri. El país
debe 350.000 millones de dólares. Este año, por presupuesto, para el año que entró el presupuesto 2020, se prevé que le caen vencimientos al país de capital por 52.000 millones de dólares. O sea, una quinta parte de ese total de deuda habría que pagarlo el año que viene. En mi opinión se quedaron cortos, los vencimientos son mucho mayor que eso, pero las cifras oficiales dicen que el presupuesto capital que vence el año que viene, que se tiene que pagar, 52.000 millones de dólares. Pregunta, ¿cuánto de esos dólares se paga, se amortiza, se cancela? 0 centavos. Hasta el último centavo de capital que vence se cancela con nueva deuda. Es decir, yo Estado retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo. Y además, el presupuesto prevé que se va a tomar, además de renovar toda la deuda que vence hasta el último centavo, se va a tomar 43.000 millones de dólares más de deuda pública nueva. Como pueden ver ustedes, ya estamos en un plano surrealista. Un deudor, la Argentina, no puede pagar un centavo de capital, pero está previendo no solamente renovarla totalmente, sino además tomar 43.000 millones de dólares más. Estamos que en un año se tienen que colocar casi 95 y pico de mil millones. Quienes le prestan a la Argentina no son nenes de pecho, son grandes fondos de inversión especializados, bancos, brokers internacionales. Esta gente no come vidrio, esta gente no puede prestar a un país que no puede pagar. Por eso yo aclaraba cuál es la lógica de la usura. Esta gente no espera que la Argentina le pague su deuda, esta gente está renegociando, ¿no? Caso concreto, el mismo candidato presidencial, Alberto Fernández, lo declaró él, ya lo repitió varias veces en conferencia de prensa, ya tiene 12 o 13 ofertas de grupos financieros internacionales que se están peleando a los codazos a ver quién le pilotea la próxima reestructuración de deuda. Llamándose reestructuración de deuda los canjes de deuda, ¿no? Quienes administran todo este enjuague, que es un enjuague financieramente complicado, donde el país le vencen un montón de bonos, le vencen un montón de obligaciones, y hay que consolidarla y reemplazarla por otro montón de obligaciones, y todo eso bajo condiciones de repactar montos, tipo de tasa de interés, todo eso, toda esa complejidad es lo que hace añares ya el doctor Eduardo Conesa, que estudiaba, dice, esto es el club de la deuda, dice, acá hay que entender que hay un submundo financiero que vive de prestarle al Estado y vive de coordinar estas periódicas reestructuraciones. Por eso la Argentina está metida en esta trampa de endeudamiento perpetuo hace 40 años, desde el año... Aparte de sus antecedentes históricos del empréstito Baring, pero en la etapa contemporánea, desde 1976 hasta la fecha, más de 40 años, la deuda no ha parado de crecer, periódicamente se producen crisis, las crisis dan lugares a megacanjes, todos los megacanjes son vendidos como operaciones exitosas, todos fracasan y luego el ciclo vuelve a empezar. Y ahora nosotros estamos en víspera de un nuevo megacanje, ¿no? Que pienso que puede ser un nuevo plan Brady o peor que un nuevo plan Brady, porque hay bienes activos en juego muy importantes. Pero entonces, vuelvo al razonamiento. Vencen 52.000 millones de dólares, se refinancian. Además, se espera tomar 43.000 millones de dólares más. O sea, un deudor que no puede pagar su deuda está planificando tomar casi otro tanto de deuda como el que le vence. Entonces, ¿los acreedores comen vidrio o qué esperan esto? La clave de los acreedores no es la devolución del capital, es el pago de los intereses. Eso es lo que realmente está en juego. Cuando adviene el gobierno Macri, el país en el año 2015
pagaba unos 10.000 millones de dólares de intereses. Hoy el Estado Central está pagando 20.000. Está pagando el doble de intereses. Según el presupuesto, en pesos, es 1.200.000 millones de pesos. Presupuesto de intereses que se pagan. O sea, el capital se refinancia. Es lo mismo que, para poner una comparación gráfica, alguien tiene una deuda, una tarjeta de crédito, le vencen 1.200.000 pesos. Imposible pagarla. La refinancia. Los bancos son buenos, se lo refinancian, porque ellos, cuanto más refinancian, más intereses ganan, ¿no? No les interesa que le devuelvan el capital. Ese dinero que se paga por intereses, en el Estado, 1.200.000 millones de pesos, es el principal gasto público del Estado argentino. Porque normalmente se dice que el principal gasto es el gasto previsional en jubilaciones. Y es cierto, en jubilaciones se gastan unos 2.400.000. Pero olvidan decir que el sistema jubilatorio también tiene sus ingresos. Entonces, gasto público de jubilaciones y pensiones, 2.400.000. Ingresos del ANSES, 1.800.000. El saldo neto, es decir, el déficit neto del sistema previsional son 600.000 millones de pesos. Por intereses se paga el doble. Y todos los economistas del establishment se rasgan la vestidura por el gasto público de jubilaciones, se rasgan las vestiduras con respecto a los gastos de remuneraciones del Estado, de déficit fiscal, pero nadie dice media palabra de que el principal rubro del gasto público es los intereses. Esto parece de rigor. Para que ustedes tengan idea, el presupuesto de seguridad en números redondos, todo lo que se gasta por seguridad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria, ¿no? Todo eso es unos 200.000 millones de pesos en el año. Por intereses son 1.200.000, son 6 veces más. En intereses se paga 6 veces más que en seguridad. Y el presupuesto de defensa es menor, uno es 235, yo para no marearlos con cifras, y el otro es 205. O sea, pagamos en intereses 6 veces más que en defensa nacional, 6 veces más que en seguridad. El presupuesto de educación es 300.000 millones de pesos, por intereses se pagan 4 veces más que el presupuesto educativo. En obras públicas son menos de 300.000 millones de pesos, todo lo que es obras públicas. En intereses son 4 veces más. Piensen ustedes lo siguiente, lo que se paga en intereses es plata perdida para el Estado. Si esa misma plata que se paga en intereses se utilizara para construir obras públicas, significaría eso que la economía se reactiva, que hay producción, que hay trabajo, que hay aumento del consumo. Haciendo un promedio, 1.200.000 millones de pesos son 3.000 millones de pesos por día que se pagan de intereses. Y yo lo aclaro esto siempre, lo he puesto este mismo ejemplo deliberadamente irritante, de que construir un hospital de mediana complejidad, totalmente equipado, sale 1.200 millones de pesos aproximadamente. O sea que con lo que se paga de intereses se podrían construir 3 hospitales, con lo que se paga de intereses en un día, se podrían construir 36 escuelas, 36 escuelas computadas de 250 metros cuadrados cada una, para que no se crea que son cosas tiradas al voleo. Este es el costo financiero de la usura. Y de esto la clase política no dice nada. El gobierno endeuda, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Esa es su política oficial. Recibió una deuda del gobierno anterior Kirchner, ¿no?, que pese al discurso del desendeudamiento,
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó una deuda de 254.000 millones de dólares. O sea que la deuda durante la administración Kirchner aumentó 100.000 millones de dólares. La recibió en 151, la dejó en 254.000 millones de dólares. Pero Macri vino a reventar la situación, porque la aumentó en otros 100.000 millones de dólares en solamente 3 años, con su política de gobernar con deuda. No, señores, no emitan dinero, porque emitir dinero es peligroso, porque puede ser inflacionario. Emitan deuda. Con la emisión de deuda disparó no solamente el stock de la deuda, sino disparó el costo de los intereses. Y en 2 años reventó la situación y llevó el país a la cesación de pagos. Por eso esta tiene una fecha, que es la fecha abril del año pasado, ¿no? Creo que yo he citado esto mismo porque salió en los diarios, pero vale la pena recordarlo. Creo que los primeros días de abril hubo una reunión de gabinete donde entonces era ministro de Finanzas Luis Caputo. Y Luis Caputo informó al presidente Macri y a su colega Duhovne, ministro de Hacienda, que tenían un problema. Él había recibido llamadas de Wall Street donde los acreedores principales de la deuda le anticipaban al gobierno Macri de que no iban a seguir renovando su deuda. Es la típica maniobra extorsiva del prestamista usurero. Presto, cuando ya veo que la cosa está llegando a un límite muy grande, corto la renovación de préstamos y consecuentemente pido más intereses, porque la deuda que se refinancia es deuda cada vez más cara. Entonces el presidente Macri salió de emergencia en un discurso de 3 minutos a decir que el país tenía que necesitar ayuda del Fondo Monetario Internacional y pidió 50.000 millones de dólares para poder completar su mandato. Esta es la realidad. Yo acá no hago juicio de valor, digamos, yo no hago política, no me interesa la parte política e ideológica. Yo lo que digo es, el presidente Macri en 2 años y medio de gestión llegó al país al default. Default es incumplimiento, es cesación de pago, ¿no? El gobierno estuvo tomando deuda por un valor de entre 40 y 50.000 millones de dólares por cada uno de estos años. Lo que pasa es que como a la vez se produjeron fuertes devaluaciones del peso, la parte de deuda que está en pesos, por consecuencia de la devaluación, fue perdiendo valor, se fue licuando. Licuar, para uniformizar criterios, es cuando uno expresa en moneda dura, dólares, pero si devalúa el peso, tiene la misma cantidad de dólares y tiene más pesos. Consecuentemente, lo que se está produciendo es que el peso pierde valor. Y de esa manera yo hice un cálculo. Por devaluación, la Argentina en el periodo Macri habría perdido el equivalente de 70.000 millones de dólares en pesos. Caramba, uno escucha esto y dice, bueno, está bien, perfecto. Si el gobierno devalúa y con eso le pasa el muerto y el que tiene deuda en pesos se joroba, que no se joroba tanto porque gran parte de la deuda en pesos está indexada en realidad, no es una pérdida neta, no es una pérdida de 70.000 millones, pero es una pérdida, es decir, no es lo mismo tener una deuda en dólares y cobrar en dólares que tenerla en pesos. Pero ¿quién ganó y quién se perjudicó con la deuda en pesos? En principio se benefició el gobierno, porque el gobierno devalúa, recauda en pesos, y entonces en lugar de pagar en dólares, paga en pesos y le incide menos. Pero se joroba el acreedor que está en pesos. ¿Y quién es el principal acreedor en peso del Estado? La ANSES, que maneja la plata de los jubilados. Quiere decir que la gran parte de ese peso, de esa devaluación, que afectó el valor de la deuda, en realidad le están pagando los jubilados, porque sacaron plata de los jubilados y cada vez en dólares vale menos. La está pagando el Banco Nación, que la situación del Banco Nación es sumamente grave, es uno de los
bancos peor endeudados de la Argentina porque está empapelado de títulos públicos, como el Banco Central. Es decir, el Estado empezó a echar mano al ANSES, empezó a echar mano al Banco Central, a los bancos oficiales en general. Esto ya había empezado fuertemente con el gobierno Kirchner, y vino el gobierno Macri y lo reventó. Lo reventó, quiere decir, es decir, hay límites en el cual una deuda puede ser sostenida o no. Entonces, todo esto para darles a ustedes un apretadísimo cuadro de situación de dónde estamos parados con respecto a el endeudamiento. Tenemos un quantum de deuda impagable, vencimientos de capital que se renuevan totalmente y además perspectiva de tomar más deuda, tomar tanta deuda como la que está venciendo. Y pagar una cuenta creciente de intereses donde los intereses crecen más que proporcionalmente a lo que aumenta la deuda, porque es deuda cada vez más cara, del Tesoro y del Banco Central, ¿no? El Tesoro está pagando tasas de entre el 50 y el 60% de interés anual. Las tasas no las paga ningún país del mundo. Entonces, con la libre movilidad de capitales que estableció el gobierno Macri, cualquier especulador extranjero puede venir con dólares, cambiarlo en pesos, lo que se llama carry trade o bicicleta financiera. Es decir, yo soy un inversor, un financista extranjero, tengo 100 millones de dólares. Vengo y lo transformo, $1.60, lo transformo en 6.000 millones de pesos, ¿no? Pero los pongo a un interés que el Banco Central paga el 80 y pico % anual de intereses. El Banco Central paga más intereses que el Tesoro. El Tesoro paga por día 3.000 millones de pesos. Paralelamente, por la ventanilla del Banco Central se pagan 5.000 millones de pesos. 3 y 5 son 8.000 millones de pesos de sangría financiera que carga el Estado. Por eso hay plan de ajuste, por eso se le baja el salario a la gente para hacer economía, para poder pagar cada vez más intereses, por eso se bajan los subsidios aumentando las tarifas de servicios públicos, que ahora hipócritamente la pararon en los últimos meses de gestión, ¿no? Pero que, es decir, estoy aumentando continuamente las tarifas y cuando se aproximan las elecciones las detengo para pasarle el fardo al nuevo gobierno para ver qué hace el nuevo gobierno con las tarifas. Entonces, este costo creciente de los intereses constituye una sangría financiera total para la Argentina. No hay forma, no hay política económica, no hay finanzas públicas, ni hay política económica que aguante con tasas de interés del 80% anual. Son tasas criminales para la economía, ¿no? Hagamos solamente la comparación esta, que si la misma plata que se paga en intereses se dedicara a obras públicas, a viviendas, a construcción de fábricas, todo, el mismo dinero que hoy en día está provocando una contracción de la economía, una recesión, un empobrecimiento del país, el mismo dinero serviría para reactivar la economía, porque sería una inyección de dinero con el cual se invertiría en rutas, se invertiría en viviendas, se invertiría. Es lo mismo que decir 1.000 millones de pesos que sirven para construir un hospital, 1.200 millones, y que darían trabajo a la gente, activarían la economía, mejorarían el consumo, todo eso. Este es el efecto perverso que tienen los planes de ajuste derivados de la cesación de pago de la deuda. El viejo refrán bíblico de que el que recibe prestado es siervo del prestamista, de quien presta. Esto es la imagen típica de la Argentina. Entonces tenemos un perfecto círculo vicioso, donde tenemos un alto déficit fiscal. Para cubrir ese déficit fiscal se toma deuda. Pero la deuda no solamente aumenta el stock de deuda, sino aumenta el gasto público de intereses.
Los intereses son el principal rubro del gasto público. 4 de cada 10 pesos que gasta la administración central son para pagar intereses. Textual, 43% del gasto público de la administración central se dedican a pagar intereses. Y la mayoría de esos intereses o se cobran o se capitalizan por anatocismo. Quiere decir que el interés que no se paga se suma al capital. El anatocismo es el interés compuesto, ¿no? O sea, el interés que correspondería a cobrar como un plazo fijo. Yo pongo un plazo fijo, me dan tanto de intereses, no retiro los intereses, sino que los capitalizo, los renuevo con intereses. Es decir, eso es la capitalización por interés compuesto del anatocismo. La gente no lo sabe, pero un 20% de los intereses no se pueden pagar y se capitalizan por anatocismo. Son unos 200.000 millones de pesos. Estamos hablando de cifras de locura, cifras donde es la usura pura funcionando a pleno. Esto, más allá de la herencia recibida, esto Macri lo hizo. Porque paradójicamente, cuando asume el gobierno Macri, no sé si recuerdan, en el único punto en que se le transige que, bueno, las cosas que heredó de la administración kirchnerista no eran tan malas, era el alivio que le había dejado el gobierno kirchnerista en la deuda pública, porque el gobierno kirchnerista fue el gobierno que más deuda externa pagó. Pero pagaba deuda externa, es verdad, para liberarse de acreedores externos, pero canjeándola por deuda interna. Es decir, yo le pagaba a acreedores extranjeros para atender los compromisos externos. La misma presidenta Cristina Kirchner dice, la Argentina debiera ser llamada pagadora serial, porque es el país que más ha pagado deuda. Y objetivamente tenía razón. El argumento era, paguemos a los acreedores externos para tener menos presión externa, pero como no tenemos de dónde sacar la plata, aumentamos la deuda interna y como no tenemos gente que nos preste, empezamos a sacar plata del Banco Central, del ANSES, del Banco Nación, etc. Y se fue creando la bola de nieve de la deuda interestado. Y por eso creció la deuda del Banco Central, porque el Banco Central le prestaba las divisas al Estado para que el Estado pague deuda externa, pero después el Banco Central la tenía que reponer esas divisas. Y para reponer las divisas empezó a endeudarse en LEVAC, las letras a 30 días. El gobierno Macri viene y el mismo procedimiento que usaba el kirchnerismo, lo multiplica por 5. El señor Sturzenegger llega y en ese momento la deuda por LEVAC era unos 346.000 millones de pesos. En 2 años la multiplica por 5, la lleva a 1.500.000.000. Reventó la situación. La única diferencia es que el señor Sturzenegger vio que la cosa se ponía pesada, renunció, se fue, está tranquilo en su casa, nadie le dice nada, nadie le molesta para nada. O sea, la impunidad del poder, ¿verdad? La impunidad de qué significa, es decir, como nadie pide explicaciones. Como hasta 2 meses antes de su renuncia estaba diciendo que la inflación estaba controlada, que la inflación núcleo daba menor. La inflación núcleo es la inflación que se toma sin componentes estacionales, ¿no? Que es una forma de medir la inflación. Como la inflación general le daba muy alta, él se atajaba diciendo que la inflación núcleo era menor. Por la duda lo aclaro. La inflación general y minorista es la inflación que toma en cuenta toda la canasta básica total. Dentro de eso hay productos que son estacionales, frutas, verduras, hortalizas, que varían su precio durante el año. Y hay también precios regulados, que son las tarifas de servicios públicos. La inflación núcleo es la inflación sin tomar en cuenta los productos estacionales ni las tarifas, para decir, esta es la inflación pura que tiene el gobierno. Para el ciudadano medio no le sirve para nada, porque el ciudadano medio paga a su costo con la inflación,
Pero a los fines de medición se lo confundía diciéndole, no, pero la inflación núcleo está bien. Vayan ahora a ver, ahora la inflación núcleo es más alta que la inflación general, porque subieron hasta los productos de hortalizas, de frutas y todo, y además las tarifas de servicio, los subsidios por tarifa de servicio público bajaron, pero la inflación núcleo siguió subiendo. Es decir, lo que suben son todos los precios generales. Pero no los quiero marear mucho, incluso les pido por favor que si hay cosas que yo estoy hablando y no se entienden, si son temas específicos de lo que yo estoy diciendo y por ahí alguien no entiende, me interrumpe, me pregunta, porque para así, digamos, no quedan huecos. Redondeo este cuadro de situación diciendo esto. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, donde esto lleva a un círculo vicioso, donde el círculo vicioso consiste en una retroalimentación permanente de la deuda que vence y un aumento sistemático de la deuda que se va tomando nueva. Y además, en un aumento más que proporcional de los intereses que van constituyendo una sangría financiera. El Banco Central es la otra cara de la moneda, es la cara oculta de la luna. El Banco Central, como dije, paga más intereses que el Tesoro. El Tesoro paga 3.000 millones de pesos por día. El Banco Central paga 5.000. Tiene cerca de 3 billones de pesos, que la mitad son LELIQ que vencen a 7 días de plazo y la otra mitad son pases pasivos que vencen a 1 día de plazo. A ver, señores, si yo o cualquier persona va y se sienta en el escritorio del Banco Central, lo único que tiene es una máquina de pagar intereses, donde todos los días le está venciendo 1,5 billones de pesos de pases pasivos y más de 300.000 millones de pesos de LELIQ. Perdonen que los mareé con tantos números, el objeto no es que ustedes retengan los números, ni aunque se los hubiera escrito, pero sí que tengan una idea de la magnitud del endeudamiento impagable en que está metida la Argentina. Porque yo digo que estamos en una trampa insoluble de deuda perpetua. Y la administración Macri vino a reventar esta situación, porque con la política de gobernar con deuda llegó a lo que se produjo el año pasado. Llegó un momento en que cuando los acreedores, que son fondos de inversión, son grupos financieros especializados, ven que el país ya entra a teclear, empiezan la retirada estratégica, empiezan a retirar dinero a irse del país. Fíjense ustedes lo siguiente. En el mes de agosto, desde principios de agosto, con las PASO hasta ahora, salieron del país 18.000 millones de dólares. Esto está ocurriendo ahora bajo nuestras narices, ¿no? Los diarios lo consignan en las pequeñas cosas, pero 18.000 millones. Desde que vino la administración Macri, salieron del país 80.000 millones de dólares. Esto está ocurriendo aquí y ahora. Sin embargo, toda la tríada de formación o de desinformación pública no dice media palabra de esto. El gobierno se calla, la clase política no lo pone en discusión y los medios distraen a la gente con cualquier tema. Pero esta sangría financiera la está pagando todo. ¿Y cómo la paga el pueblo argentino? La paga a través de la inflación. Porque mientras el salario va perdiendo valor todos los días, carcomido por la inflación, en la Argentina está habiendo la mayor transferencia financiera de ingresos de la historia, para decirlo gráficamente. La misma plata, el mismo quantum de plata que está perdiendo la gente porque le están licuando los salarios. No nos olvidemos que la inflación le carcome los ingresos, nos carcome los ingresos todos los días. Y los aumentos son aumentos compensatorios que se dan a posteriori, se dan en cuotas y se dan en menor proporción de lo que aumentaron los precios. Es una forma de saqueo organizado, es decir, la inflación va mermándole poder de compra todos los días y los recuperos vienen en cuotas a futuro y
menores que la inflación, porque esa es la premisa de los sueldos tienen que aumentar menor que lo que aumentan los precios. Por ende, se está produciendo en la Argentina la mayor caída del salario real probablemente de la historia. El año pasado, el salario real, o sea, salario real es el salario nominal menos la inflación, descontada la inflación, ¿cuánto es el neto que es realmente? El año pasado, en promedio, los salarios cayeron un 15%. En promedio, porque hay sectores que perdieron el 12% y sectores que perdieron el 22%. Por ejemplo, los docentes estaban entre los que tenían una de las mayores pérdidas salariales, que ahora lo recompusieron en parte a comienzos de este año, pero creo que la pérdida del salario docente andaba arriba del 20%, 20-22%, o sea, no es uniforme para todos, hay sectores no, y hay sectores incluso privilegiados, los sectores petroleros, por ejemplo, y los sectores bancarios, que han obtenido grandes ganancias porque son los rubros que van adelante. Para que ustedes se den cuenta, y volvió a pasar este año, la economía argentina cayó el año pasado y cae más este año. Todos los sectores, salvo mínimas excepciones, todos los sectores han perdido plata, han caído, han tenido crecimiento negativo. Miles, decenas de miles de empresas, sobre todo pymes, han cerrado y siguen cerrando. Pero hay una excepción. Hay un sector que el año pasado no solamente no tuvo pérdida, sino que tuvo récord de ganancia, que ganó el 121% comparado contra el 2017. Ese sector que mientras todo el mundo se empobrecía, entraba en recesión, ganaba 121%, es el sector financiero bancario. Más claro, échenle agua. Es decir, quiénes son ganadores y quiénes son perdedores en este sistema de la deuda. Por eso, la usura de la deuda se termina transmitiendo a la usura sobre el pueblo argentino. Esto es real, esto no es político ideológico, yo no hago ni me interesa hacer. Esto es lo que llamo siempre el valor político del sentido común. 2 más 2 son 4 acá y en la China. Esto es lo que le están sacando a la gente hoy. Y tan grave que un gobierno lo haga, es que quienes quieran sucederlo, todos los candidatos de la clase política, no lo estén denunciando. Porque si yo fuera candidato de la oposición, si pudiera tener voz para hacerlo, estaría a los gritos diciendo que el gobierno está generando la peor herencia que otro gobierno pueda recibir. A ver, en el 28 de agosto, el gobierno Macri, por un decreto de necesidad y urgencia, hizo el famoso reperfilamiento de deuda. ¿Qué significa reperfilamiento de deuda? Significa extender los plazos. Dicho en buen romance, patear los vencimientos para adelante. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno pateó de esa manera vencimientos que tenía que pagar en la segunda mitad del año, los difirió a 3 meses, 90 días, y a 180, a 6 meses. Quiere decir que esos vencimientos que tendría que pagar el gobierno Macri ahora, se los está pateando al nuevo gobierno de tal manera que le van a caer en diciembre y en febrero próximo. Las estimaciones de lo que le patea al próximo gobierno van entre un mínimo de 9.000 y un máximo de 14.000 millones de dólares. O sea, deuda que tendría que haber pagado este gobierno que llevó al país al default, que tuvo que requerir la ayuda del Fondo Monetario Internacional para poder completar su mandato, la manera más lastimosa que un gobierno pueda llegar a completar su mandato, y que, aún con la ayuda extraordinaria del Fondo Monetario, no llega a pagar toda la deuda, que son fundamentalmente intereses, porque el capital no se paga, sino que se le está pateando alegremente al nuevo gobierno, que presumiblemente será el de Alberto Fernández. Este es el nivel de la grosería de las decisiones que se están tomando. No sé si se entiende o se percibe la gravedad y la perversidad de esto. Es decir, yo, presidente Macri, llevé al país al default. En ese momento,
el gobierno tendría que haber estado en emergencia y una de dos. O se iba en helicóptero o con cualquier medio de locomoción más rápido, como hizo el presidente de la Rúa, o sea, fracasó, se fue. O tenía que encarar una urgente reestructuración de deuda, sentándose con los acreedores y planteándole el default, blanquear el default. No, el gobierno Macri hizo todo lo contrario, no lo blanqueó el default, fue y le pidió al Fondo Monetario que lo aguante, que le aguante su mandato para poder llegar a diciembre. Tomó la cifra más alta que el Fondo Monetario le haya dado a un país, 57.000 millones de dólares, y la cifra más grande que le han prestado al país. No existe la más miserable demostración de capacidad de repago de cómo le vamos a devolver la plata al Fondo Monetario. Por eso la primera tarea, reconocida por el gobierno Macri y reconocida por el candidato Alberto Fernández, es que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno apenas se siente en la Casa Rosada es abrir negociaciones para ver si el Fondo Monetario le difiere los pagos que tiene que devolverle la Argentina. Resulta que de los 57.000 millones de dólares que le presta el Fondo Monetario al gobierno Macri para aguantarle el bienio de su mandato, 2018-2019, es decir, para que Macri pueda llegar a fin de su mandato, el 90%, prácticamente 85%, se lo ha desembolsado al presidente Macri y la cuenta la tiene que pagar el próximo gobierno. Y el candidato del próximo gobierno no está a los gritos porque le están pasando esa deuda. O sea, es doblemente alarmante. Un gobierno que tiene la cara lo suficientemente dura como para decir, yo tomé 57.000 millones de dólares, el acuerdo stand-by es por 3 años, a partir del año 2021, el que viene tiene que empezar a pagar. En el 2021 vence una cifra relativamente chica, 2.300 millones de dólares. En los años 2022 y 2023 caen más de 23.000 millones de dólares cada año solamente para devolverle al Fondo Monetario. Y como el Fondo Monetario no es el único prestamista, al Fondo Monetario hay que sumarle el resto de los acreedores que están pensando. Así que inexorablemente la Argentina va hacia un nuevo canje de deuda, hacia una nueva reestructuración. 2 palabras para ir esto y después dejo abierto a las preguntas. ¿Qué significa reestructuración? Reestructuración es canje de deuda actual por deuda nueva. Eso quiere decir que se renegocia una deuda que alguien no puede pagar. En este caso el Estado argentino. El Estado argentino no puede pagar, hablamos de capital, y consecuentemente tiene que sentarse con los acreedores como en cualquier sistema concursal privado, con la única diferencia que el Estado no es una empresa que quiebra y baja la ventanilla y se dedica a otra cosa. El Estado tiene que reestructurar deuda, canjearlo, y eso hay que negociarlo, ¿no? Y normalmente se negocia el monto de la deuda, se negocia el plazo y se negocia la tasa de interés. Son las 3 variables básicas. O sea, usted me prorroga la deuda, bueno, ¿cuánto me cobra de tasa de interés? ¿Me hace quita o no de capital? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones de plazo? ¿A cuánto tiempo lo estira? Todo eso es lo que se está hablando entre bambalinas y todo eso es lo que tanto el gobierno actual está dejando preparado como el nuevo gobierno está pensando ya y tomando contacto con los acreedores para hacerlo. Todo eso se maneja en secreto y en consecuencia cuando el gobierno saca este decreto de reperfilamiento, entendamos bien, ¿qué es reperfilamiento? Reperfilamiento es estirar los plazos. ¿Qué pasa con el capital y qué pasa con los intereses? Porque resulta que yo escribí un trabajo recientemente sobre esto. La deuda argentina es la deuda más cara del mundo. Si yo, Argentina deudor, digo, como le estoy diciendo unilateralmente, yo no puedo pagar, pero voy a prorrogar los plazos a 3 y 6 meses y voy a mantener la deuda existente sin cambiarle las condiciones, yo no le pido ni que me hagan quita de capital
ni que me descuenten nada, ni le pido que me bajen la tasa de interés. Lo único que digo es que me estiren, me prorroguen la misma obligación más tiempo. Bueno, yo acreedor abro una botella de champán, ¿verdad? Porque tengo la deuda más cara del mundo a mi favor, y el deudor que no me puede pagar me está diciendo que le permita estirar los plazos, que él no me hace ninguna quita ni me baja la tasa de interés. Y esto lo dice el gobierno y lo dice el candidato opositor, donde el candidato Alberto Fernández está diciendo que ellos van a hacer reperfilamiento de deuda, es decir, que ellos van a hacer solamente es pedir que se estiren los plazos, que es exactamente lo que piden los acreedores. No, señor, usted no me hace a mí quita de capital, no me baja la tasa de interés y yo alegremente se la prorrogo, lógico. Si es la deuda más cara del mundo, ¿cuál mejor negocio de que un deudor? Y además, para asegurarme de que usted no entre en default y me deje de pagar, yo le pido a usted que usted reestructure y prolongue el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario, el rol del Fondo Monetario es ser auditor del interés de los acreedores. Entonces, el Fondo Monetario no le prestó esos 50 y pico de mil millones al país por su linda cara, ni para que el país salga del brete. Se los presta porque el Fondo Monetario no ayuda a los países, ayuda a los acreedores de los países, para que los acreedores de los países no vean interrumpido su flujo de ganancia. Porque una cosa es que el país, en abril del año pasado, se hubiese presentado ante los acreedores y le decían, señores, yo no puedo pagar. Tengo que hacer borrón y cuenta nueva, nos sentamos, tenemos que volver a una nueva reestructuración. No, en lugar de eso, enmascaró el default, salvándose con el Fondo Monetario. Pero esa deuda del Fondo Monetario imponía que el Fondo Monetario queda como auditor permanente del interés de los acreedores. Y ahora se dio una mala noticia para el gobierno. No solamente fracasó en su gestión económico-financiera, pidió ayuda al Fondo Monetario y ahora en agosto fracasó también el plan del Fondo Monetario. Así que ahora, como que dice, estamos en el peor de los mundos. Fue llevado el país a la cesación de pagos. Se apeló a una receta de emergencia de que el Fondo Monetario le dé una ayuda extraordinaria y fracasó la ayuda extraordinaria, porque el fondo ahora le interrumpe los desembolsos, que es una maniobra hipócrita, porque esto cualquiera que tuviera dos dedos de frente lo sabía. Nada más que ahora por guardar las formas, el Fondo Monetario está en un problema interno, en la interna del Fondo Monetario está muy pesada, porque la Argentina recibió asistencia del Fondo Monetario para que no le interrumpa el pago a los acreedores, ¿no? Pero eso lo hizo por influencia del gobierno Trump, que es el principal accionista del gobierno norteamericano, tiene el 17% de los votos del Fondo Monetario. Entonces, como el presidente Macri fue a rogarle ayuda al gobierno Trump, el gobierno Trump lo ayuda, pero no con fondos propios, lo ayuda con fondos del Fondo Monetario Internacional. Y en el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones del comité directivo, le están diciendo de todo a la Argentina. Lo que pasa es que priman los países aliados de Estados Unidos que le terminan votando a favor. Pero en este momento, para que ustedes se den cuenta, de toda la plata que tiene el Fondo Monetario, más del 60% están prestados a un solo país, a la Argentina. Y los representantes de países europeos están diciéndole todo al país. El principal crítico al país es el representante de Holanda, que me da risa porque decían que a ver si hablaban con la reina Máxima, que es argentina, a ver si lo podían tratar mejor, porque el representante de Holanda era el más crítico y brutal contra la Argentina, fue el que estaba a los gritos en la reunión del fondo diciendo el fondo está despilfarrando la plata del fondo del coso porque se lo está prestando a un país insolvente que va a clavar al fondo y todo. Bueno, dicho y hecho. Ahora por eso están hablando de cambiar el préstamo stand-by, que es a 3 años, por otro de mayor plazo, que se llama de facilidades extendidas, que puede ser de 5 a 10 años.
¿Por qué? Porque al fondo no le interesa que le devuelvan la plata. Al fondo lo que le interesa y a los acreedores es seguir siendo el auditor de la Argentina permanentemente. Mientras el país tiene deuda con el fondo lo audita. Era lo que se había querido salvar el gobierno Kirchner, sin dejar de salir del sistema, pero no le debía plata al Fondo Monetario, le pagó privilegiadamente al Fondo Monetario. Ahora resulta entonces que el Fondo Monetario, el último desembolso, que son 5.400 millones de dólares, no se lo desembolsó, lo frenó por una cuestión ya de ética. No podía estar dándole más plata a un país que está entrando en cesación de pago. Fíjense lo siguiente, un gobierno que vino prometiendo eliminar la pobreza, eliminarla, que le dijeron era un exagerado, cuando habló no habló de bajar la pobreza, habló de eliminarla, que habló de una lluvia de dólares, que habló, un gobierno que no deja una sola variable económico-financiera positiva, aumento de la inflación, aumento del tipo de cambio, aumento de la pobreza, del desempleo, del déficit fiscal, caída del consumo, recesión económica, quiebra de empresas, punto. Es un estado de destrucción económica que queda el país. Frente a la incertidumbre de un probable ganador de las elecciones, yo no tengo filiación política y no me convence ni el gobierno actual ni el posible sucesor, ¿no? Pero con una perspectiva de que el gobierno que lo suceda no tenga la mínima coherencia como para desarrollar una política de alternativa, porque la principal duda política es si la coalición de la fórmula Fernández-Fernández va a poder funcionar en la práctica, entre un sector más ligado al establishment, que es el de Alberto Fernández, y un sector más militante de la Cámpora, etcétera, cercano a Cristina Kirchner. Es decir, quien vea esto objetivamente ve que esto no cierra ni del lado de un gobierno que fracasó, Macri, ni del lado de sus posibles reemplazantes, que no muestran la coherencia. Y yo agrego un componente peor todavía, con un candidato como Alberto Fernández que está adhiriendo al discurso gubernamental, porque el candidato Alberto Fernández está diciendo que su objetivo es el reperfilamiento de la deuda y le está prometiendo a los acreedores que nosotros vamos a negociar el reperfilamiento, es decir, estirar los plazos, pero sin quita de capital y sin baja de intereses. O sea, le promete a los acreedores usureros el mejor de los mundos. Decirle, y además la Argentina tiene voluntad de pagar, la Argentina quiere seguir insertada al mundo, la Argentina quiere que vengan capitales, etcétera, etcétera. O sea, este es el panorama en lo inmediato que hay. Yo quiero dejar lugar a las preguntas, no sé si me extendí más de la cuenta en mi exposición, pero no sé si lo logré, porque a lo mejor espero no haberles hecho un matete muy grande con todas las cosas que le tiré, que por ahí no se pueden digerir todas de golpe, pero el propósito mío es darles a ustedes un panorama lo más frío, lo más crudo, lo más objetivamente posible de que en qué lugar estamos parados. Esta es la realidad, ¿no? Acá no hay optimismo ni pesimismo. Acá hay realidades, acá hay números, acá hay estructuras de poder que están operando y hay proyecciones políticas. Es decir, estas son las perspectivas y las proyecciones políticas que se afrontan, que va a tener que afrontar el nuevo gobierno. Y hasta ahora con una incógnita tremenda, porque ningún partido político ha dado siquiera una pauta de qué es lo que piensa hacer, ¿no? Ni el gobierno actual, que se jacta de dejar una situación encarrilada, no sé, un discurso surrealista, ni el discurso opositor que habla, por ejemplo, Cristina Kirchner y Alberto Fernández han hablado, vamos a pagar, sí, porque la Argentina no va a entrar en default, la Argentina va a pagar, pero no a costa del pueblo argentino.
Bueno, díganme cómo va a ser para que no pague a costa del pueblo argentino, porque hasta ahora estamos pagando. Además, si yo me encuentro esta herencia, lo primero que tendría que estar haciendo es estar a los gritos denunciando la herencia recibida, denunciando que se deja a un Banco Central quebrado. El Banco Central debe el equivalente de 74.000 millones de dólares y tiene reserva por 48. Está en rojo por 25.000 millones de dólares. Y nadie dice media palabra de qué va a pasar con el Banco Central. Las empresas del Estado están endeudadas. YPF está colocando deuda, obligaciones negociables que no puede y las tiene que refinanciar porque no las puede pagar. Aerolínea Argentina está siendo subsidiada por el Estado y tomando más deuda, obligaciones negociables. Y el Banco Nación, que es el primer banco oficial de la Argentina, está tecleando porque está empapelado con títulos públicos. Porque el gobierno está sacando, porque como el Banco Central no puede salir a vender dólares, el que sale a vender dólares es el Banco Central, el Banco Nación y los bancos oficiales. Entonces, en lugar de dar créditos para la actividad productiva, lo están usando para vender dólares. La última para dar lugar a las preguntas. Desde junio del año pasado que la Argentina recibe el primer préstamo, el primer desembolso del Fondo Monetario hasta ahora, de los 57.000 millones de dólares que le presta el Fondo Monetario, la Argentina recibió 45.000, más del 80%. Esto que yo decía, Macri embolsó 45.000 millones y las cuentas las tiene que pagar la nueva administración. Surrealista, pero real, ¿no? Pero de esos 45.000 millones, 34.000 millones no fueron al Estado, fueron a venderse en el mercado de cambiario, vendiendo los dólares que se tomaron prestados al mercado cambiario. Se entraron por una ventanilla del Banco Central y se fueron por la otra. Como en los mejores tiempos o en los peores tiempos del año 2001, que el Fondo Monetario desembolsaba dinero, nosotros nos quedábamos con la deuda y los dólares se vendían por la otra ventanilla y salen del país. Por eso, en agosto se fueron 18.000 millones de dólares y en todo el gobierno Macri se fueron 80.000. Uno tiene que hacer una reflexión desgraciada de esto. La Argentina es un país demasiado rico como para poder sostener semejante nivel de saqueo. Porque el problema de la Argentina no es económico, es financiero. Esto hay que grabárselo. La gente confunde economía y finanzas y son dos órdenes diferentes. Cuando yo estoy hablando de economía, estoy hablando de inversión, de producción, de ocupación de mano de obra, de empleo. Estoy hablando de magnitudes físicas, concretas. En cambio, cuando estoy hablando de finanzas, estoy hablando de tasa de interés, tipo de cambio, transferencias, operaciones de intercambio. Fíjense que ahora el gobierno, con todos estos enjuagues, puso restricciones cambiarias, ¿verdad? Para que supuestamente no se pueda. Un nuevo cepo. Se lo dijeron directamente. Nada. Pero ¿qué ocurre? Instaurado el cepo, abrieron en la práctica todo un mercado negro paralelo de dólares que giran paraoficialmente. Y ahora tenemos el dólar blue o negro o paralelo informal, tenemos el dólar bolsa o MEP, tenemos el dólar CCL, que es contado con liquidación, que son dólares productos de arbitraje financiero, donde en lugar de comprar dólares, compran títulos en dólares. Los venden acá, los giran a Wall Street y en Wall Street los recompran en dólares. Todo tipo de ingeniería financiera puesta en servicio. Y esto es el producto de haber puesto restricciones de cepo sin hacer control de cambios. Sin hacer control de cambio y manteniendo la perfecta movilidad de capitales, de que cualquier capital puede entrar en el país e irse al día siguiente. Esto no existe en ningún país del mundo. En los únicos países que existe esta movilidad de capitales, que puede haber perfecta entrada y salida, son en los paraísos fiscales, que están para eso.
Todos los países tienen una restricción, el capital que entra hoy no se puede ir mañana. Tiene que dejar un depósito en garantía, que normalmente es un 25, un 30%, y no lo puede retirar antes del año. O sea que si se va antes del año le queda el dinero inmovilizado. Lo primero que hizo el presidente Macri cuando vino fue levantar esa restricción y hay perfecta movilidad de capitales. Y como los asesores del Fondo Monetario, el asesor técnico, Cardarelli, que está al frente de la misión, se lo señaló y se lo están señalando. Mire, señor, usted no puede hacer devaluación mientras tiene perfecta movilidad de capital, porque entonces usted está devaluando, los fondos se le convierten de pesos a dólares y se le van del país, como se le están yendo. Es decir, lo que pasa es que hay gente en la Argentina, hay funcionarios que se equivocan a propósito. Y entonces, estas cosas no ocurren. Yo digo, hay 3 explicaciones, con esto termino. Primero, que el estamento de funcionarios, que son tipos que vienen de las principales universidades y los principales centros financieros del mundo, ¿no? Como vienen de la banca Morgan, como Pratt Guy y el mismo Luis Caputo, vienen del fondo Templeton, como el Cañonero, que está vicepresidente del Banco Central, vienen del Deutsche Bank, como el propio Luis Caputo. O sea, estamos hablando no son nene de pecho, vienen del establishment de poder financiero, ¿no? Con todos estos tipos que coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, el manejo de la finanza argentina es este. Si esto mismo ocurriera en una empresa privada, ese tipo no dura 24 horas, pero resulta que en el Estado argentino sí puede durar. Entonces acá hay una de 3. O son ineptos, groseros, que toman cualquier medida irresponsablemente, o son cómplices de un saqueo financiero del país, o la tercera, son una mezcla de las dos cosas. Son cómplices de un sistema financiero de saqueo del país, pero son lo suficientemente torpes y groseros como para estar robando a la luz del día. Yo creo que el día de mañana, si esto va a la justicia, los cuadernos de Centeno van a quedar chicos en relación a las magnitudes de dinero que ha estado y está saliendo del país. Perdonen que me estiré mucho, estoy a disposición de las preguntas, espero no haberlo abrumado demasiado y que salga.